¿Qué tal? Muy buena tarde, los saludos a su amigo licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Hoy tenemos otro tema increíble y para eso nos acompaña la licenciada en Psicología Carolina Ramírez Mendoza, con especialización en materia de promoción de salud y prevención del comportamiento adictivo. Pues gracias por estar con nosotros, te agradezco mucho. Al contrario. Gracias por acompañarnos. Mira, queremos tratar un tema contigo pues sumamente importante para la sociedad. El tema es el enfoque psicológico de las adicciones. ¿Qué es una adicción? Bueno, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una adicción es un consumo reiterado, repetido, que viene en proceso. Una adicción, antes se le llamaba adicción o ahí vieron que no entraba la parte psicológica, porque ahora ya se sabe que la adicción o dependencia, ya la palabra adicción se cambió a dependencia. Okay. Entonces la dependencia abarca la parte tanto física como psicológica. Entonces una adicción es ahora ya se maneja más como dependencia, una dependencia tanto física como psicológica, y es un consumo continuo que tiene dos características principales. Uno es la tolerancia, que el organismo genera tolerancia a la sustancia, que cada vez consumen más para sentir el efecto. Okay. Y otra característica de la dependencia es el síndrome de abstinencia, que es cuando dejo de consumir, mi cuerpo me pide la sustancia. Entonces hay un deseo de querer consumir nuevamente. Ya es adicción, cuando ya el cuerpo te pide. Exactamente. Lo necesita inclusive, ¿verdad? Cuando lo necesita. Que hablamos de las adicciones en todas, no nomás drogas, cigarro, alcohol. Sí, hablamos de adicciones, consumo de sustancias tanto legales como ilegales. Alcohol, tabaco y muchas otras. ¿Hay otro tipo de adicciones? No sé, compras compulsivas. Yo he conocido muchas personas que lavan los trastes cada rato, trapean cada rato. ¿También son adicciones? Pues esos ya se catalogan más como comportamientos obsesivo-compulsivos. Entonces más bien serían como obsesivos compulsivos, pero pueden ser también un factor de riesgo para que se dé una adicción o dependencia al consumo de sustancias. ¿Qué crees tú, Lick, que nos lleve a consumir sustancias adictivas? Yo creo que no hay edades, ¿o sí? No, sí hay edades de riesgo, pero por ejemplo las estadísticas sí marcan que el inicio del consumo de sustancias se da en la adolescencia principalmente, ¿no? Entre los 12, 17 años, y luego baja un poquito entre los 18 y 24 años, pero sí se ve que hay un aumento en el consumo en el inicio del consumo de las sustancias a estas edades. ¿Por qué? Pues porque estamos en la etapa de exploración, ¿no? De conocer, de querer conocer a qué sabe, a qué se siente todo, ¿no? Claro que no. Entonces, la adolescencia sí es una etapa clave, fundamental, y para que se den el consumo de sustancias no únicamente es el factor adolescencia, sino también pues tiene que ver con la parte familiar, económica, social, cultural, incluso de amistades, escolar, o si hay algún trastorno mental también se puede desarrollar. ¿Tú crees que puede ser también genético? Si mi papá, mi abuelo consumían sustancias, ¿también el nieto, hijo? ¿Puede ser? Puede ser que sí, ahí sí hay factores genéticos. Cuando hay, por ejemplo, padres alcohólicos, en los hijos, y si hablamos de 5 hijos, sí hay al menos 2 hijos que pudieran tener también alcoholismo. Entonces sí hay un factor genético. ¿Por qué? Porque los genes se van transformando, se van cambiando, y entonces hay ya receptores a la sustancia que consumía mi papá o mi mamá o mis abuelos. Entonces, como mi cuerpo ya conoce esa sustancia, es más fácil que desarrolle una dependencia. Entonces sí puede haber un factor genético que en algunos se desarrolle, en otros hijos no. Licenciada, en su experiencia profesional, ¿puedes decirme cuáles son las adicciones más comunes? Bueno, el consumo de sustancias cambia constantemente porque en esta intención de querer experimentar a nivel cerebral muchas cosas, pues las sustancias también han ido cambiando, y conforme pasan los tiempos también, por ejemplo, hace años, más de 10 años que inicié en el trayecto de las adicciones, en el tema de las adicciones, lo que más se consumía era alcohol e inhalables. Y ahorita ya ha cambiado, ahorita es alcohol, marihuana y cristal, que es una metanfetamina. Entonces, pues va cambiando, pero pues actualmente en la comunidad o la zona en donde trabajo, que es en México, zona centro, Estado de México, pues sí hay más consumo de alcohol, marihuana y cristal.
¿Y el efecto? El efecto de las sustancias, pues en el caso del alcohol y marihuana son sustancias depresoras, entonces hacen que haya una disminución en muchos... El sistema nervioso central, o sea, baja, se tranquiliza. Sí, tranquiliza, el efecto es más depresor, el efecto es más tranquilizante. Por el contrario, con las metanfetaminas, que es el cristal, es un aumento de energía, palpitaciones, incluso puede haber euforia. Entonces sí es contrario el efecto. ¿Hay otras anfetaminas que también generan lo mismo? Cocaína, no sé, pastillas. Bueno, es que se consideran estimulantes. Los estimulantes entran, hay estimulantes menores, que son el café y la nicotina, y estimulantes mayores, que ya son la cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, todas estas sustancias. Desde su punto de vista psicológico, deme su punto de vista, ¿cómo se genera una adicción? Pues todo comienza con la prueba, ¿no? Con la famosa prueba. La probadita, ¿no? Una fumadita, un traguito a la cerveza, o dale una fumadita al cigarro de marihuana, al porro. Entonces hay un proceso de dependencia. Entonces empezamos con la probada. Posteriormente, ya después de que la prueban a las personas, puede ser que repitan nuevamente el consumo y entonces ya comiencen a repetir más frecuentemente el consumo y aumenta la cantidad. Por lo que sienten, exacto, ya saben el efecto que les provoca y entonces quieren repetir ese efecto. Se siente bien, se siente cierta satisfacción, cierta alegría y entonces quiero repetir eso. Y entonces vuelven a consumir y esa segunda etapa se le conoce como etapa de abuso. Generalmente los adolescentes es cuando prueban alguna sustancia cualquiera que sea, caen directamente en el abuso porque como su cerebro está en desarrollo, entonces el consumir cualquier sustancia, ya sea legal o ilegal, es un riesgo para su cerebro. Claro. Entonces caen en una etapa de abuso y posteriormente si continuaran consumiendo alguna sustancia, pues ya caerían en la etapa de dependencia o adicción, ya cuando generan tolerancia o síndrome de abstinencia. Y eso ya pues con el paso de los meses o de los años. ¿En cuánto tiempo se genera una adicción? Vamos, hoy empecé con la probadita, pasa 2 semanas, un mes. ¿Cuánto tiempo debemos de tardar para generar una adicción? Pues varía dependiendo del organismo, si trae una carga genética, si, por ejemplo, hay quienes prueban, pero van probando poco a poco, ¿no? Cada mes o cada 2 meses. Y ahí, pues, la dependencia debemos de estar muy claros en que se da cuando ya mi cuerpo ya me pide más sustancia, porque ya con poquito no me hace efecto, el efecto que yo espero. Y 2, porque hay síndrome de abstinencia, porque ya cuando no tengo la sustancia, ya se me pasó el efecto, mi cuerpo me sigue pidiendo la sustancia. Entonces, depende mucho del organismo, de la carga genética, incluso de los factores sociales. Entonces puede variar y también dependiendo de la sustancia. Por ejemplo, hay sustancias que son más adictivas. Por ejemplo, la nicotina, la heroína, la cocaína, nicotina. Sí. Háblenos, esto va dirigido a los papás, mamás que nos están viendo, los cambios que producen las adicciones en la esfera psicológica. Los papás, bueno, primero empezamos con la esfera psicológica y también me gustaría que me dijeras qué cambios tienen los hijos, qué pueden ver los papás para decir, bueno, mi hijo está cambiando, algo está mal. Hay señales de alerta que los papás de adolescentes, los padres de adolescentes tienen que estar muy al pendiente, que son pues principalmente cambios, ¿no? Nosotros conocemos a nuestros hijos y detectamos cambios, ¿no? Generalmente en la adolescencia cambian, pero cambios, por ejemplo, que lleguen con los ojos rojos o con un olor a cigarro o alguna sustancia ajena a ellos mismos, eso puede ser una señal de alerta. Incluso que cambien de amistades también, bajo rendimiento en la escuela o que bajen de peso rápidamente, de pronto de una semana a otra que se les note baja de peso, ojeras, que duerman mucho o que duerman muy poco o que coman mucho extremadamente como si no hubieran comido en un mes o al contrario, que coman nada, ¿no? Que no coman. Esas son señales de alerta. ¿El carácter igual?
Puede ser que también cambie, pueden ser más irritables, más agresivos, pero pues sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces son características de la adolescencia, claro, que están pasando por alguna otra situación, pero yo a los padres sí les recomendaría pues también incluso buscar en sus mochilas, entre su ropa, si detectan algún olor o si detectan alguna sustancia o bolsita o si hay encendedores entre sus pertenencias, pues eso ya es un indicador. Vamos a hablar de los cambios reversibles, o son irreversibles o reversibles. Pues a nivel cerebral son irreversibles, porque cuando una persona prueba por primera vez una sustancia, hay un cambio a nivel cerebral que ya no regresa a la normalidad, es decir, ya conoció mi cerebro esa sustancia, mi cerebro jamás se le va a olvidar. Entonces, pues sí hay ese cambio es irreversible, pero por ejemplo hay daños que son reversibles. Como que, por ejemplo, si consumo alcohol y me ha pasado que tengo gastritis, pues la gastritis es tratable, entonces es un efecto reversible. Pero hay efectos que no son reversibles. Por ejemplo, a consulta han llegado chicos de adolescentes con 3 o 4 consumos de marihuana y ya presentan alucinaciones, delirios, paranoia. Y entonces ahí ¿qué pasa? Pues una valoración psiquiátrica para ver si esas alucinaciones o cuestiones mentales son reversibles o se pueden controlar a través de medicamento. Entonces hay que ver, hay que hacer una valoración. El grado que haya, cómo haya afectado ya. ¿Cómo afectado? Sí, porque hay gente que puede durar muchísimos años drogándose y siguen igual. Y pareciera que no hay cambios, ¿no? Digamos que sí disminuye la atención, la concentración, la memoria, el juicio, son funciones básicas de cerebrales que van cambiando, que sí se afectan, pero al final pueden ser tratables, o sea, sí se pueden controlar, pero sí cambios irreversibles, por ejemplo, el famoso que se quedan en el viaje, ¿no? ¿Y si pasa, si se quedan en el viaje? Sí hay casos en los que, por ejemplo, en hospitales psiquiátricos, sí hay casos en donde están pacientes internados ya porque tuvieron consumo de sustancias y múltiples sustancias, ¿no? Y ya no es reversible. Y ya no es reversible. Biológicamente, físicamente ya no es reversible. ¿La conducta puede ser reversible? La conducta sí se puede corregir a través de terapia, de tratamiento psicológico. Medicamento. Puede ser medicamento psiquiátrico, sí se puede revertir ese efecto. Las repercusiones sociales, culturales, familiares que tiene un paciente en condición de adicción, ¿qué repercusiones tiene en ese paciente? Bueno, ya cuando son consumidores en abuso o dependencia, que están en estas etapas, pues sí hay repercusiones, ¿no? También dependiendo del tipo de sustancia, pero por ejemplo, cuando ya hay una dependencia, ya buscan a toda costa la sustancia, ¿no? Aunque no tenga dinero, pues yo voy y consigo, saco de mi casa, voy a empeñar cosas o pido prestado, entonces ya hay repercusiones a nivel familiar, a nivel social. Obviamente a nivel familiar pues se pierde la confianza, falta de comunicación, aislamiento, pérdida de amigos, en algunos casos pues la pérdida de la escuela, porque pues ya no les interesa, van perdiendo el interés en la escuela o en sus actividades cotidianas. Entonces, pues ahí pues hay repercusiones a nivel familiar, escolar, social, pues en caso de que lleguen a robar, ¿no? A robar pues a las personas en general. O cometer delitos. Bueno, el robo ya es un delito, entonces llegan a robar a transeúntes o coches, autos. A la misma familia. O a la misma familia, entonces pues sí, pues hay repercusiones a nivel social, familiar, económico, ¿no? Y me gasto todo mi dinero, mi sueldo en el consumo y pues ya no llevo gasto a casa. Claro. Entonces sí hay, y además de la cuestión física. Vamos a empezar que ya como papá detecté o esposo, familiar, detecté a un familiar que probablemente consuma esas drogas. ¿Cómo debo de abordarlo? ¿Y qué tratamiento se le tiene que dar? Ya cuando hay un consumidor en la familia, sí sería recomendable buscar ayuda profesional de preferencia, porque va iniciando claro, la problemática. Ayuda profesional, porque muchas veces lo que hacen es, está consumiendo mi hijo, lo meto a un anexo y ahí aprenden más. Entonces, lo ideal es buscar ayuda profesional para que se les den algunas estrategias, que les den técnicas, porque muchas veces el consumo lo que provoca es atraer atención, entonces la familia vuelca toda la atención hacia el consumidor o el familiar que consume. Entonces, pues lo ideal es buscar ayuda profesional. ¿Qué tipo de tratamientos se dan?
Pues los tratamientos más conocidos con mejores resultados en investigación pues son los tratamientos cognitivo-conductuales, que trabajan la parte de la cognición, los pensamientos y la parte de la conducta. Y en el caso de son intervenciones breves las que manejamos principalmente, y son tratamientos de 4 o 5 meses. Y en caso de que requirieran un internamiento por una dependencia ya mayor, pues entonces ya se envían a un centro de rehabilitación donde manejan otro tipo de tratamiento. ¿Y nos puedes compartir, vamos a tú que eres del Estado de México, aquí en el Estado de México, dónde podemos canalizarlos? Sí, en caso de tratamiento ambulatorio, de entrada por salida, estamos los CAPAS, hay 34 CAPAS, Centros de Atención Primaria en Adicciones, en todo el estado. Hay centros de integración juvenil y ahí en centros de integración juvenil tienen 2 centros, me parece, 2 centros de internamiento, no, deben de haber más, pero bueno, los más cercanos a la zona es Tlalnepantla y Naucalpan, Ecatepec y Naucalpan, perdón, en internamiento. Y bueno, pues somos los principales que trabajamos en el consumo de sustancias. ¿Tiene algún costo? ¿Cualquier persona puede llegar? ¿Tiene que haber un candidato? ¿Hacen un estudio socioeconómico? ¿Sabes esos datos? Sí, en los CAPA todo el tratamiento es gratuito, todo el servicio es gratuito, no hay costo de atención, todo el tratamiento es psicológico, en algunos casos hay médico y trabajador social, el médico hace una valoración médica general, manda a hacer estudios, eso es lo único que corre por la cuenta del paciente, y todo lo demás es gratuito. El trabajador social hace estudio socioeconómico, pero es únicamente como para tener información completa. No hay costo de ningún tratamiento, no se les cobra nada. ¿Y cuánto dura un tratamiento, Rick? Aproximadamente 4 o 5 meses. Okay. Es el tratamiento que dura, dependiendo también de los avances. Hablamos de 8 o 10 sesiones. Si necesitaran más, pues se agregan las sesiones que sean necesarias, 16 sesiones. Lo ideal es que sean semanales. También pueden ir las personas que fuman. Sí, tenemos casos, sí, personas fumadoras que beben o que ya consumen cualquier otra sustancia. ¿A las personas fumadoras también las internan? ¿Es un tratamiento ambulatorio? Es más bien tratamiento ambulatorio. ¿Algún medicamento se les indica? A veces se les recomienda Champix, que es un tratamiento para reducir como el efecto de la nicotina a nivel cerebral. Se utiliza, pero ese tipo de tratamiento o de medicamento también es absorbido por el costo por el paciente. Digamos que ¿Y es caro, licenciada? Un poco, digamos, no es tan, dependiendo, ¿no? Vamos, ¿cuánto me gustaría, las personas que nos están viendo, tengo sospecha de un pariente, alguien que está mal, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto absorbo de dinero? En caso del fumador y del... Fumador. Ok. ¿Todo? Depende el vicio, vamos. Sí, depende, porque ¿cuánto me gasto? Un fumador, vamos, ¿cuánto se gasta? ¿En el tratamiento? Pues nada más, en el caso de los CAPAS, nada más el traslado a la clínica, al hospital, bueno, al CAPA. Si necesitaran el tratamiento, si requirieran el tratamiento farmacológico, pues entonces ya sería un poco más. El costo del tratamiento es aproximadamente 2,000, 3,000 pesos. ¿Al mes? ¿A todo el tratamiento? Pues vale la pena, porque hay mucha gente que fuma demasiado, pues en lugar de comprar cigarros me voy a tratar, ¿verdad? Exacto, es lo que muchos hacen. En lugar de guardar para los cigarros, guardo para el tratamiento, y ya en unas semanas tienen el total de ¿Y cuánto dura ese tratamiento? ¿Igual 5 meses? No, como 12 semanas. 12 semanas el fumador. ¿Y el que más dura es el cristal? ¿Que genera más adicción? Pues el tabaco es uno de los más adictivos. Otras sustancias, pues el cristal, la cocaína o la piedra, la famosa piedra o crack, pues son también de los más adictivos, de las sustancias más adictivas. Bueno, pero finalmente lo que me interesa saber a las personas que nos están viendo, si hay solución, si se retira, si se termina esa adicción, o sea, vamos, si tiene un tratamiento. Sí, y se habla en cuanto a tratamiento de adicciones que el 40% de las personas se recuperan. O sea, sí es a veces el 40%, dependiendo también mucho de la persona, del apoyo que tenga a su alrededor en su comunidad, se habla más de un poquito más, a veces hasta del 60% de recuperación. O sea, es decir, que de 10 cada 6 personas se recuperan. Háblanos como sociedad, tú que tienes muchos años haciendo esto, como sociedad, ¿qué podemos
hacer para prevenir el consumo de sustancias? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque habla de la prevención y se ha encontrado que en países desarrollados pues la prevención, le dan mucha importancia a la prevención. Aquí en nuestro país pues se le da más importancia al tratamiento, pero como sociedad justamente podemos hacer prevención. ¿Qué tipo de prevención? Pues hablarles a los niños desde pequeños los efectos de las sustancias, pero no solo eso, sino que a cada conducta que ellos tengan tiene una consecuencia. Entonces, si un niño hace algo positivo, pues se le da un reconocimiento verbal. O si hace algo malo que tiene una repercusión, pues también hacerle notar que se equivocó y que se puede corregir. Entonces, desde ahí vamos fomentando la prevención al consumo y hablándoles de las consecuencias de las sustancias, ¿no? Vamos por la recta final, pues el tiempo ya sabes que es muy corto, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos compartieras sobre la droga más reciente que está revolucionando en nuestro país. ¿Cuál es esa droga? Pues se ha hablado del crocodil, que es una sustancia, es una metanfetamina elaborada en laboratorios clandestinos, incluso caseros, que tiene repercusiones pues muy devastadoras, ¿no? Sí. Porque ¿Puedes decirnos como qué? Sí, como tiene combinación de varias sustancias que son altamente tóxicas, entonces pues se habla de que les va cambiando el tono de piel, incluso la piel se puede volver amarilla, verdosa, le salen tipo escamas en la piel, eso es lo que se ha observado. Pues es una sustancia sí traída de Europa y fue importada a México. Y bueno, pues habla de que saca los instintos, ¿no? Los instintos animales. Los efectos. Los efectos saca los instintos de la persona y entonces se vuelve puede ser una persona muy agresiva, impulsiva, violenta. Incluso se ha escuchado casos de que una persona quería comer a otra, ¿no? Entonces, como el caníbal, ¿no? ¿Por qué? Porque saca ese instinto animal que tenemos. Entonces, ¿por qué? Porque es una droga que es muy similar, está dentro de los opiáceos, tipo heroína, tipo morfina, entonces es una droga depresora, y va a disminuir el control de impulsos. Entonces se vuelven personas... por eso se le llama caníbal. Ajá, sí, justamente por eso, porque hubo una persona, un paciente, un consumidor de esta sustancia que justamente quiso comer a otra por estos instintos, ¿no? O sea, su autocontrol estaba totalmente apagado a nivel cerebral y entonces eso provocó que quisiera. ¿Es altamente adictiva? Es altamente adictiva. ¿Es cara? No, se dice que es como la heroína de los pobres. Entonces, porque hasta es fabricada en cocinas, ¿no? En cocina, está en casa. Entonces, pues no es cara, y tiene un efecto 10 veces más adictivo que la morfina o la heroína. ¿Es muy común? ¿Lo puedes encontrar en cualquier lado? Pues en la zona en donde yo me desenvuelvo, afortunadamente no. Todavía no, esperemos que no llegue, ¿no? Pero bueno, los consumidores de sustancias siempre están buscando probar, ¿no? Probar nuevas sensaciones. Claro. Entonces siempre van cambiando. Entonces esperemos que no llegue aquí a nosotros. En conclusión, licenciada, el tiempo te comentaba que es muy corto. Sí. ¿Qué puedes sugerir a los papás que nos están viendo? Pues que estén al pendiente de sus hijos, que hablen sobre estos temas que son importantes también, porque a veces dejamos pasar, ¿no? A veces decimos, no, pues que mi hijo venga y le doy la cerveza, pero al momento en que yo como papá doy la cerveza, estoy dando un doble mensaje, le estoy diciendo, tienes mi permiso para ir a tomar. Entonces eso de quiero enseñarle a mi hijo a que tome, más bien lo que tenemos que hacer es enseñar a nuestros hijos a decir que no. Nada de probaditas, a ver hijo, ya estás grande, te voy a dar una probadita, eso no se puede. A partir de los 18 años de preferencia, ahí nada más en el caso del alcohol. Para el caso del alcohol sí se es permitido un consumo moderado, pero para las otras sustancias no. Sí, a veces, en las pláticas nos escuchamos muy, como muy exagerados, pero a veces es cierto, ¿no? O sea, más bien tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que no importa lo que diga la gente, lo que diga mi amigo, que no me acepte, yo tengo que decidir por mí mismo. Entonces yo creo que eso es lo más importante, con valores y con ejemplo, enseñarles a nuestros hijos y así hacemos prevención.
A las personas que nos están viendo, donde comentabas que pueden acudir, ¿tienes algún teléfono que puedas dar para que llamen? Muchas personas están preocupadas por esto. Sí, y sí, en efecto, ¿no? Los papás cuando los sorprenden en este tipo de temas, pues no saben a dónde acudir. El CAPA Cuautitlán está ubicado en el municipio de Cuautitlán, México, y el teléfono es 55 22 92 24 28. En redes sociales estamos en UNEM CAPA Cuautitlán, y está el 800-911-2000 para toda la República. ¿Cualquier hora? En cualquier hora. En 800, sí, en cualquier hora, los 365 días. Y el 2292 en el lunes a viernes de 8 a 4. Ok, ahí hay tratamiento psicológico, es inmediatamente, no hay que hacer tanto trámite. No, nada más pueden llamar, sacar su cita por teléfono y se les otorga su cita. Pues licenciada Carolina, yo te quiero agradecer mucho, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Te vamos a volver a invitar porque me imagino que hay quedaron muchas preguntas pendientes. Pues sí, y si surgen más por ahí, pues aquí estaremos, con mucho gusto. Te agradezco mucho, gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Y nos vemos hasta la próxima.